del esternón con un cable que salía de la espalda y un hombre fuerte tiraba de mí. Entonces lo filmamos la primera vez y fue una buena toma. Y Billy dijo, vamos a hacerlo otra vez. Yo dije, Billy, él está empujándome muy fuerte, puedo lastimarme. Y Billy dijo, bien, tiene que parecer real. Y dije, entiendo, pero dije que puedo lastimarme. Y luego de un rato de discusión, Billy le dijo a él, bien, no la tires tan fuerte. Pero mientras yo me di vuelta, ellos intercambiaron miradas. Y él dijo, esta vez, dásela. Realmente. Dásela. Es una buena persona. Una buena señora. Dije, bueno, cuando yo la solté, se cayó. Ustedes me ven aquí caer, golpearme, y me ven tratando de alcanzar la espalda. Grité terriblemente y Billy le pidió a Owen que tomara la escena. Yo lo vi y estaba tan furiosa que dije, apaguen la cámara ahora, porque no podía soportar que él estuviera dispuesto a hacer una toma rápida antes de llamar a la ambulancia. A Ellen no le gustó mucho y fue a ver a un quiropráctico. Y el quiropráctico le dijo, estás bien. Con un par de días se te va a ir el dolor. Pero ese es el negocio del cine. Estaba mucho más allá de lo que cualquiera tiene que soportar para hacer una película. Bien, esta fue una película muy difícil. Billy estaba siempre tratando de llegar al límite. Se lo había propuesto. Estaba obsesionado por eso y su obsesión era contagiosa. Él sabía cómo hacer esta película desde el minuto que leyó el libro, y su visión era que todos participáramos, pero haciendo lo que él quería. Billy no bromeaba cuando él decía que algo le gustaba. Nunca dudaba. Y sabía cómo hacer para que cada uno de nosotros trabajara. Eso era muy interesante, porque él observaba todo para lograrlo mejor. Y nunca sabías cuándo iba a explotar o no explotar, de modo que había mucha tensión en el estudio. Por favor, cállense allí. Billy puede ser completamente irascible. Billy me ha hecho llorar en más de una ocasión. Pero también le gustaba estimular a los actores. Y a veces disparaba un tiro para movilizar a alguien. Y eso me enfurecía. Y le dije, Billy, nunca más hagas eso. Soy actor, no necesito ese estímulo artificial. Los actores se acostumbraron a esto y llegaban a la mañana y yo tenía una buena relación con ellos. Como Max entraba y me decía, buen día, Owen, ¿dónde están los revólveres esta mañana? Y yo decía, bien, hay una 45 detrás de esa pared y una ametralladora detrás de aquella otra. Disfruté mucho trabajando con él, a pesar de que a veces usaba métodos a los que yo no estaba acostumbrado. Mi querido amigo Billy Friedkin es un maniático y yo lo quiero, pero es un maniático. Billy haría cualquier cosa para mover un actor. Después que Jason se muere y cuando el padre Bill se acerca para darle las últimas bendiciones, hicimos 13 tomas, 13, 15, 17, no estoy seguro. Bill Friedkin quería que el padre Dyer reaccionara porque era su mejor amigo tirado allí en un charco de sangre. El padre Bill no quería las bendiciones. Entonces Billy viene hacia mí y me dice, Bill, estás haciendo esto mal. Él es un actor nuevo, no puede hacerlo mejor. Le dije, Billy, le acabo de dar a mi mejor amigo sus últimas bendiciones 15 veces en una sola noche. Y ahora son las 2:30 de la mañana. Friedkin y yo teníamos una señal clave que usábamos para accionar silenciosamente la cámara, y me dijo que lo hiciera en este momento. Yo lo entiendo, pero tú confías en mí. Cuando tú confías en alguien, le avisas. Y Billy le pegó una bofetada. Entonces vino y me hizo así en el medio de la cara y se fue para atrás. Y yo fui a hacer la escena. Y si miras cuidadosamente, cuando estoy dando las últimas bendiciones, mis manos hacen así. Y yo no estaba haciendo que mi mano temblara, era de nervios. Regresamos con más Infinito Films y Series. Muy
duro, pero estimulaba. Me llevó a hacer el mejor trabajo que yo hubiera hecho hasta ese momento. Un maquillador tiene un trabajo emocionante si tiene que cambiar la cara de alguien, porque en esencia está creando una nueva criatura. Y el problema era cómo hacer para que esta criatura de 12 años, muy linda, con mejillas de manzana y la nariz como un capullo, se convirtiera en un demonio. Y fue un desafío increíble. Dios bendiga a Dick Smith. Ciertamente, yo no podría preparar a nadie para lo que fue esa experiencia. Primero tuve que hacer la caracterización de la cara. Él creó distintas alternativas que fuimos probando. Creo que hubo 6 maquillajes diferentes. El primero que hice tenía una imagen brujeril, con cejas peludas y una peluca negra que parecía horrible, de modo que yo podía transformar esa cara redonda en algo bastante horrible. Hice otras más moduladas y había una de ellas que parecía prometedora. Filmamos y Billy dijo, no sirve. Yo tuve que aceptarlo porque los diálogos de las otras personas allí en la escena no aceptaban este horror. Un día yo tuve la idea de que la desfiguración que sufría su cara era por algo que Regan se hacía a sí misma y pensé en probar qué sucede si en la escena en que se está masturbando con el crucifijo vemos que toda su cara está bañada en sangre, sangre fresca, como si hubiera usado el crucifijo para hacerse marcas a sí misma. Una vez que establecimos el maquillaje, empezó a cambiar. Y acá tiene todavía más heridas y cicatrices en la cara. Tenía que seguir empeorando. Los cortes se convirtieron en cicatrices, pero yo los coloqué muy estratégicamente. Como la posibilidad de que ella se hubiera herido a sí misma con el crucifijo, y estos quedaban como agujeros gangrenosos. Yo cambié su boca, le levanté el labio superior y le hice un labio inferior grande, caído, distorsionado, que colgaba hacia un lado y modificaba su boca. Y luego sacó un molde de mi lengua. Y esto se adosaba a mi lengua perfectamente. Y yo tenía que moverlo y ponerlo en mi boca. Pero digo, es horrible en la película. Es algo horrible, horrible de ver. Por supuesto, la otra clave eran los lentes de contacto. Linda nunca se podía acostumbrar a ellos, de modo que yo le tenía que poner gotas antes de colocárselos. Era un proceso muy penoso. Yo los tenía de diferentes tamaños y formas, y los más grandes, los que ponían en blanco a todo el ojo, eran realmente los más confortables de todos. Yo estaba preocupado por Linda, como todos, porque ella era joven e inocente. Era solo una niña que quería un helado en el descanso, y cuando le decíamos, bien, ahora empiezas a actuar, entonces se convertía en eso. Hasta el escenario se conmovía cuando ella tenía que usar el lenguaje obsceno. A nadie se le permitía reír, y al haber muy poca gente en el estudio, eso me permitía decir el diálogo que me pedían que dijera, porque a nadie le parecía algo raro. Y estoy segura que deben haber dicho algo así como... Ay, Dios mío. Ahora me acuerdo que Max era un caballero, un aristócrata. Y en el diálogo donde ella lo mira con sus ojos azules, su cara caída, y le dice, tu madre le chupa el pene a los hombres. Y Max se torna rojo. ¡Qué situación! Un día pregunté a Linda, ¿qué sientes cuando tienes que decir esto? Y ella me dijo, bueno, no soy yo,
es Regan. La capacidad a esa edad de manejar aquello que tuvo que pasar era totalmente notable. Ella se separaba de su horrible personaje e incluso del lenguaje. Yo ciertamente como director asistente lo sentía por esta niña de 13 años que tenía que maquillarse durante 4 horas cada mañana. Tomaba horas hacer cada toma, y no se podía dejar a Linda Blair o cualquier otra chica de 12 años en esa máscara por horas. Eileen Ditch tenía 25 o 26 años y tenía el mismo tamaño que Linda, que tenía 12. Y la hacíamos acostar a Eileen en el momento de la escena y allí la poníamos a Linda Blair. Hay algún par de tomas que hicimos con Eileen Ditch cuando le pega con el dorso de la mano al médico y lo tira al suelo. Porque obviamente el golpe de Eileen era mucho más poderoso y creíble. En la escena donde se está masturbando con el crucifijo, cuando el crucifijo entra en el área vaginal, esa es Eileen Ditch. Yo no pensé que nos iban a dejar filmar o exhibir la escena de masturbación con el crucifijo. Y tampoco podía pensar en sacar esa parte. Yo no entendía lo que era la masturbación a esa edad. No entendía. Lo que yo tenía era una caja y una esponja en ella. Y eso estaba entre mis piernas y yo tenía que poner la cruz adentro de la caja y no tuve idea de lo que significaba hasta muchos años después. Cuando estaba escribiendo la novela, llegué al punto en que esta mujer, esta no creyente, en su desesperación, va a acudir a los sacerdotes, a doctores brujos. ¿Qué es lo que la podía llevar a ello? ¿Qué es lo peor que puedo imaginarme? Yo creo que fue merecido y sirvió a su propósito. Fue una de las peores cosas que vi en una película. Ciertamente sirve para mostrar a qué límites puede llegar el mal. ¿A dónde puede ir el diablo para manifestarse? Aún en estos días, con sensibilidades que están tan degeneradas y depravadas, sigue siendo lo más impresionante que yo he visto. El guión solicitaba diferentes efectos y uno de ellos era que la cabeza pudiera girar hacia atrás. La única forma era hacer un modelo con una cabeza mecánica. Nos sentamos juntos y Dick me dijo, si tú haces todo lo de adentro, yo hago todo lo de afuera. La cabeza y el torso son de plástico rígido, porque la cabeza tenía que rotar fluidamente. El único problema iba a ser la separación, pero si podía hacer rotar la cara, el pelo iba a caer y tapar la grieta. Yo podía girar la cabeza. De modo que yo podía dar vueltas la cabeza 2 o 3 veces. Trabajé sobre los ojos y usé control remoto. Ella, al sentarse y mirarte, era realmente aterrante. De hecho, parecía tan viva que yo no lo quería llamar maniquí, pero lo seguía llamando un maniquí, pero era vergonzante. Y yo le decía, yo no te quiero llamar maniquí. Decidimos que lo íbamos a probar, entonces lo pusimos en la parte de adelante de un taxi en el verano de Nueva York. La cabeza se balanceaba, parecía que estaba viva. Y la gente se quedaba mirando a esta escena y se daban vuelta. Y eso fue todo. Le dijimos al taxista, salgamos de acá. Este es el aparato que inventé para causar el efecto de vómito. Esta parte es realmente un tubo muy fino, chato, y hay un pequeño canal conectando al tubo. Y el tubo estaría escondido en la parte de atrás de la cabeza de la persona que no era Linda Blair. Eileen Ditch fue usada para este trabajo más desagradable y entraba dentro de su cara de esta manera.
Y conecté todo esto con una bomba especial que Marcel Vercuter había cargado con sopa. Entendía que lo que se quería era una especie de atomizado difuso, no un simple chorro. Y eso es lo que hicimos. No me enteré hasta años después que a Billy no le gustaba ese efecto, sino que quería un chorro fuerte que pegara en la cara. De modo que eso lo encajamos adentro. Ese fue el primer efecto. Yo estaba en el otro lado de la cama con el disparador y se suponía que le tenía que apuntar a Jason a la camisa. En alguna parte de mi mente estaba pensando qué impactante que me pegue esto en la cara, porque es... Yo me preparé y de pronto cambiaron las luces y ellos hicieron esto y esto otro. Y muy pronto yo dije, tal vez mi vómito se está enfriando un poco. De modo que elevé la trayectoria y cuando lo dejé salir, le pegué a Jason en el medio de la cara. Mi primera reacción fue enojarme. Él fue para atrás y hubiera podido hacer un agujero. Toda la gente en el estudio dijo, ah, yo me sentí, ya saben. Y dijeron, limpien a Jason y vamos a hacerlo como corresponde. Le dimos ropa nueva y filmamos 3 o 4 veces después de eso. Pero después que lo empezaron a ver todo junto y vieron la expresión de su cara, esa fue la que usaron. Fue un error. Yo lo disfruté. Me acuerdo cuando entré en la habitación de la pequeña cuando se ponía demoníaca. El cuarto estaba extremadamente frío. Por supuesto, ¿cómo haces para que el aliento de la respiración se note en un cuarto y, por ejemplo, lo pueden dibujar digitalmente? Es bastante caro, pero menos caro de lo que yo hice. Yo me agarré al técnico de la refrigeración y construí un sistema. De modo que teníamos 4 aparatos de aire acondicionado. Los dejábamos encendidos toda la noche y en el momento de llegar al estudio a la mañana siguiente había 30 o 40 grados bajo cero. Billy quería que se viera el aliento de los actores y en su cabeza quería que el frío extremo influyera en la actuación. Es difícil actuar, expresar facialmente emociones cuando tu cara está literalmente congelada. La transpiración se congelaba. Mi pelo estaba congelado. Una mañana tuvimos una agradable sorpresa. Entramos y nos encontramos con una fina capa de nieve sobre todo el estudio. De alguna manera, un montón de humedad entró en la atmósfera y se condensó. Había temperatura ártica y todos en el estudio estábamos con trajes polares. Y afuera hacía calor. ¿Hacía frío? Sí. ¿Era agradable? No demasiado. No parece que hiciera tanto frío hoy en día. Realmente era muy frío. Por primera vez en mi vida yo me dije a mí mismo, tenemos actores principales. No en Alaska. No en una linda casa. Sí en el estudio, en el medio del verano de New York, congelándose. Cada vez que encendía sus luces para hacer una toma, la temperatura del cuarto aumentaba. Y después de 1 hora y media de filmación, la temperatura subía más allá del punto de congelación, de modo que teníamos que apagar las luces, cerrar y enfriar nuevamente. Y esto siguió durante días. Estuvimos en ese cuarto congelado durante 60 días. El jefe de producción de Warner venía de vez en cuando. Quería saber por qué nos estaba llevando tanto tiempo hacer esto. Y se paraba en la parte de atrás del estudio moviendo la cabeza, abriendo la boca. Él decía que no podía creerlo. Y nadie realmente podía creer que esto estaba ocurriendo o que íbamos a producir algo con un resultado creíble. Cuando el trabajo de filmación estuvo completo, El Exorcista fue traído aquí al edificio 666 de la Quinta Avenida. En esta sugestiva dirección comenzó el trabajo de compaginación y edición antes de ir a Los Ángeles, donde fue terminada.
Nos aproximamos al tema no como una película de horror. Era más una combinación de la experiencia de Billy Friedkin, que era más bien de documentales así como teatro, dirección de teatro y dirección en vivo. Nos acomodamos a los ritmos de cada uno y eso es lo que dictaba lo que el ritmo tenía que ser. Hoy en día lo considerarías casi despacio. Sería despacio y metódico y de pronto algo pasaba que causaría un corte abrupto. La película no parece larga porque está constantemente bombardeándote con cosas y te deja respirar y luego te bombardea nuevamente. Cuando comencé a filmar, no tenía idea cómo íbamos a hacer la voz del demonio. Inspirado en un libro de pinturas de Jerónimo Bosch, dije que quería que la voz de Linda Blair sonara como la voz de Jerónimo Bosch. No necesariamente era coherente, pero la impresión era que la voz tenía que ser un coro de voces. Y en el centro del coro tenía que estar lo que usualmente se considera como el mal. Tomamos la voz de Linda Blair en la preproducción y pasamos 150 horas cambiando la voz de Linda Blair a una voz distinta. La hicimos sonar mala, diabólica. Le preguntamos a Friedkin qué le pareció y él se volvió, nos dijo, no me gusta. Y yo pensé, bien, 150 horas de trabajo tiradas por la ventana. Billy pensó que otra vez sería mejor que tratar de cambiar a la voz de Reagan por medio de un sistema electrónico que no teníamos técnicamente en ese momento. Comencé a decir que para probar otras, el demonio no debería de ninguna manera tener voz humana, pero tenía que ser la voz de tipo natural, que no fuera femenina ni masculina, pero con características masculinas y con características femeninas. ¿Quién demonios suena así? ¿Quién alguna vez ha sonado de esa manera? Y el nombre de Mercedes McCambridge vino a mi mente. Ella era una gran actriz y tenía esa voz tan distintiva. Le dimos huevos crudos, whisky, y comenzó a fumar en cadena y la senté a una silla. Las cosas más curiosas pasaron en su garganta. Sonidos dobles y triples emergían. Al mismo tiempo, sonidos sibilantes y uno muy parecido a lo que se podría imaginar de una persona con varios demonios poseyéndola. Básicamente, ella lo realizó con gran esfuerzo y profesionalismo. Y yo estaba asombrado de lo que ella se exigió a sí misma y lo que me permitió hacerle para poder conseguir esto. La mayor parte del tiempo eran voces humanas, y a veces mezclábamos sonidos animales. A él le gustaba mezclar voces diferentes que creaban el sonido. Era ensayo y error, agrupar las voces, escucharlas hasta llegar a la que le gustaba. Yo sentía que el sonido podría tener una dinámica que fluctuaba entre sonidos fuertes, muy fuertes y opresivos, y silencio mortal total. No creo que haya habido nada como eso. El sonido llegaba hasta un punto en que era absolutamente exagerado. Llevó 16 semanas hacer el sonido. Hicimos mucha experimentación con varios ruidos.
Es como desplegar un cuadro y ver qué pasa y creer lo que nosotros llamábamos el... El efecto es como dos perros que se encuentran a sí mismos, se ven y se les eriza el pelo del cuello. Ustedes saben, espeluznante. Hay ciertas músicas y sonidos que producen eso. Probamos todo. Conseguí uñas postizas que raspaban y traíamos ratas y las hacíamos correr por dentro. Esto es uñas sobre cartón. Toma 2. Con abejas hicimos lo que hacen los chicos con los insectos. Lo pusimos en un frasco con agujeros en la tapa y las abejas empezaban a moverse y producir sonidos. Yo acercaba el micrófono y grababa. Con trabajo realmente puedes lograr una masa de sonidos de horror en un nivel audible y también lograr los sonidos del ambiente. Yo vi una película que se llamaba El Topo y le dije a mi productor, consigamos ese sonido. Él me dijo que fue un hombre que se llama Gonzalo Gaviria, y no hablaba una palabra de inglés, pero lo trajimos aquí y le mostramos la película, y aunque no entendió las palabras, se dio cuenta de lo que estábamos buscando. Él estaba parado frente a un micrófono en un extremo del estudio. Abríamos el micrófono y él usaba su cuerpo, latas, objetos, manos y varias cosas, y creó muchos de los sonidos que se escuchan en la película. Por ejemplo, él pidió prestada una vieja y ajada billetera de cuero como esta, con tarjetas de crédito de uno de los sonidistas, y entonces sostuvo la billetera frente a un micrófono de esta manera. Así apareció el sonido de la cabeza de la pequeña cuando la giraba. Ese y muchos otros sonidos fueron creados frente a un micrófono abierto por un campesino mexicano que no tenía zapatos. El compositor original era Lalo Schifrin. Friedkin había traído a Lalo al lugar del film. Había pretenciosas ugabugas sobre las oraciones y vibraciones que la música tenía que tener. Lalo dijo, confíen en mí, va a ser maravilloso. Él se fue y escribió la partitura del Exorcista. Cuando llegó el momento, yo no sé cuánta gente había allí. Cientos de los mejores músicos tocando esos instrumentos. Y allí estaba Lalo Schifrin. Y tocaron esta partitura, esta hermosa partitura. Y había un gran silencio. Era como si hubieran dicho, saquen estos malditos acordes de Stravinsky de aquí. Bill hizo el cambio. O sea que frenaron la grabación de los 110 músicos parados aquí y les dijeron, váyanse a casa. Los echaron. Estaba Lalo con su agente, su mujer, todos, y fue como si hubieran dicho, esto fue todo. Billy dijo, dame esa música. Sacamos la música del grabador y se la entregamos a él, y él corrió y lo tiró desde la calle al estacionamiento, y dijo, allí pertenece esa música. Y Billy me preguntó si conocía un tema llamado Campanas Tubulares, y le dije, sí, de Mike Oldfield. Ve y consíguelo. Después de cortar las secuencias, fuimos a lo largo de la película y la compaginamos y pensé, hay una serie de exposiciones que no son necesarias, que van a lograr que la película sea lenta, como cuando pasean con Reagan por Washington, visitando monumentos. Escenas como esa no quedaron en la película definitiva. Después de 2 años de trabajar en la película El Exorcista, hubo algunas escenas del final de la película que el autor pensaba que eran esenciales y el director pensaba que eran superfluas. Eso incluía el examen de Brighton, una discusión sobre la naturaleza de posesión entre los dos sacerdotes y el epílogo, para dar a la película un final más positivo.
Blatty pensó que esto tenía que estar, pero Friedkin los cortó. Y esto no se ha vuelto a ver desde el año 1973. Yo sé que va a haber muchas controversias sobre las escenas que están fuera de la película, especialmente la última escena. Mi sensación es que esas escenas no eran necesarias. Pero hay motivos que dicen que debían haber estado. Mucha gente hasta el día de hoy interpreta al exorcista como demoníaco. Yo pensé que la escena de la novela entre Kinderman y Dyer permite a la audiencia sentir, bueno, tranquilo, todo está bien. Esta relación entre Kinderman y Carras vive ahora a través del Dios del padre Dyer. En el cielo todo está bien con el mundo, y esto es algo que la gente puede tomar. Infinito Films y Series. Yo no quiero dirigir el modo de pensar de las personas más allá de lo que es evidente para mí. Las personas creían lo que veían en la pantalla. Algunos de ellos tenían una interpretación diferente. Y eso siempre te preocupó a ti y a mí me gustó. Todos los que ven la película sacan de ella lo que ellos creen. Yo no quería que el diablo ganara. Para mí es... ¿Cómo es posible que piensen eso? Esto se relaciona con ciertos otros cortes de la película. Por ejemplo, el diálogo entre Merrin y Carras en una suerte de descanso en la escena del exorcismo. En la película quedó ahora como los dos tipos sentados en las escaleras, pero que tú habías escrito un muy hermoso diálogo. See ourselves as animal and ugly. To reject the possibility that God could love us. De las escenas cortadas de El Exorcista no son sorprendentemente sobre intercambios teológicos, sino los llamados efectos de horror, como la caminata de la araña. Aunque esto fue cortado desde los primeros momentos, esta escena de la novela de Blatty se ha hecho legendaria entre los fanáticos de la película.